Bien, son las 10 de la mañana con 10 minutos y vamos a ir a revisar información internacional a esta hora de la mañana con el foco puesto, entre otras cosas, en lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en estas negociaciones entre Israel y Hamás y el alto al fuego que ha permitido que Hamás, la organización terrorista, pudiera devolver efectivamente algunos rehenes durante distintas etapas sucesivas desde que se llegara a este acuerdo. Lo último que ha ocurrido es la entrega de 4 cuerpos este jueves, pero la historia ha dado un giro en las últimas horas bien importante, pues Israel asegura que uno de los cadáveres entregados por Hamás es el de una mujer gazatí, no el de la mujer israelí que había sido secuestrada por la organización en octubre del 2023. Laura Soto está con nosotros, nos trae esta y otras noticias internacionales. Laura. Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Y vamos a colocarnos un poco en contexto respecto a la importancia de los 4 cuerpos que habían sido liberados entonces, o más bien devueltos a Israel por parte de Hamás, de estos rehenes. Y claro, entre estos 4 cuerpos devueltos estaba supuestamente la familia Vivas, es decir, la madre Shiri Vivas y sus 2 hijos, que eran de hecho los rehenes de menor edad, claro, capturados por Hamás el 7 de octubre de ya hace más de un año, ¿no es cierto? Y en este caso lo que sucedió finalmente es que se confirma la identidad de los niños de Kafir Vivas, que al momento de ser secuestrado tenía 8 meses, y de Ariel Vivas, que al momento de ser secuestrado en 2023 tenía 4 años. Se confirma la identidad de ellos por parte de las autoridades israelíes, pero en el caso de la madre Shiri Vivas se ha dicho entonces de que realmente son los restos de una persona sin identificar la que se encuentra entonces en este ataúd entregado ayer por Hamás a las autoridades israelíes. Ajá. Por lo cual aquí lo que acusa el primer ministro es que esto es una violación flagrante al acuerdo de alto al fuego, ¿no es cierto? Claro, establecido entonces, y que incluía, por supuesto, la liberación de rehenes vivos y también la entrega de los cuerpos de otros rehenes fallecidos. Ahora lo que ha dicho Hamás respecto a esta situación, a esta acusación por parte de Israel, es que aparentemente esto ha sido un error y que los cuerpos estarían mezclados con restos de otras personas que sufrieron este presunto ataque israelí, porque recordemos que Hamás dice que la familia Vivas, de quien solamente sobrevivió de hecho el padre de la familia, pero me refiero a la madre de los 2 hijos, lo que dijo Hamás en su momento es que ellos fallecieron en noviembre de 2023, es decir, un mes después de haber sido capturados en un presunto ataque israelí, y que ahí habían fallecido, pero ahora Israel acusa a Hamás de haberlos asesinado, pero esto recién lo dice ahora. Ahora, de todas maneras, es bien brutal la explicación, porque se supone entonces, a partir de lo que dice Hamás, que existiría de alguna manera un lugar donde hay muchos cadáveres, ¿no? Y que los mantiene todavía Hamás allí, y que eso es lo que genera la confusión entre uno y otro, y que me imagino yo también no fueron capaces de reconocer el cadáver de Shiri Vivas, lo que habla también de las condiciones en las que puede estar. Toda información y contexto muy tétricos al final, ¿no? Claro, ahí entendiendo un poco la hipótesis que entrega Hamás, si es que uno, por ejemplo, pudiese verificar de que esto es real, de que supuestamente ellos murieron en un ataque israelí, esto habría ocurrido ya hace más de un año, es decir, que en el fondo ya los restos que quedan de los cuerpos seguramente son mínimos en ese sentido, pero claro, cuando Hamás da esta hipótesis y ellos dicen de que esta familia había muerto un mes después de su captura, Israel nunca confirmó dicha versión, siempre mantuvo preocupación o dudas respecto al destino de esta familia, nunca pudo confirmar con inteligencia que realmente habían fallecido, pero ahora recién entonces es que se entregan estos cuerpos, y que también ahora Israel dice que el de Shiri Vivas al menos no está en este grupo que fue entregado entonces el día jueves, por lo cual queda la duda realmente dónde está el cuerpo de esta mujer y de la madre de esta familia, que se volvió finalmente en un símbolo de lo que es entonces la captura de estos rehenes por parte de Hamás, una familia muy conocida y también que se volvió, se puede decir, muy querida dentro de las protestas que había en Israel para recuperar a los rehenes. Claro, a ojos de los israelíes era una historia muy sensible porque son 2 menores de edad también,
porque había un registro, entiendo además. También. Yo no he visto el video, pero hay un registro del momento en que los capturan, ¿no? Claro, hay registros del momento en que capturan a Shiri Vivas con sus 2 hijos, porque a ella la capturan de forma separada a su esposo, los separan, ¿no es cierto? Y hay registros en los que se muestran a ella con los 2 hijos en sus brazos, y cuando los militantes de Hamas entonces llegan hacia su residencia, finalmente la capturan y se la llevan a una parte del sur de Gaza, y desde ese momento que no se sabe más entonces sobre su paradero. Claro. Tampoco se sabía en su momento el paradero del padre de la familia, que finalmente fue de hecho liberado entre los rehenes vivos, pero que ahora dentro de este marco pierde entonces a su esposa y también a sus 2 hijos. Quiero invitarlos a escuchar parte de lo que dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respecto a este hallazgo de que realmente el cuerpo entregado por Hamas no corresponde al de Shiri Vivas. ¿Quién secuestra a un niño y a un bebé y los asesina? Unos monstruos. Estos monstruos de Hamas también se niegan cínicamente a traer de vuelta a la madre del niño, Shiri, y envían en su lugar el cuerpo de una mujer de Gaza, en una flagrante violación del acuerdo. Hoy tiemblan los cielos. Todo el mundo civilizado debería condenar estos horribles asesinatos. Todo el mundo civilizado debería unirse a Israel para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes. Todo Israel está unido en el dolor. Y como primer ministro de Israel, juro que no descansaré hasta que los salvajes que ejecutaron a nuestros rehenes sean llevados ante la justicia. No merecen caminar por esta tierra. Nada me detendrá. Nada. Bien, lo que ha dicho un miembro del buró político de Hamas es que están investigando entonces este posible error en la entrega de los restos, en este caso de Shiri Vivas, y que también ellos dicen y confirman de que no está dentro de sus valores ni tampoco de su interés mantener los cuerpos entonces de estos rehenes y también en el fondo romper parte de lo establecido por este acuerdo de alto al fuego que por supuesto incluía entonces en esta primera fase la liberación de estos 33 rehenes, ya sean los vivos y los muertos. Así que también hay que ver finalmente qué arroja esta investigación que va a hacer la milicia palestina. Ahora, de todas maneras, esto de alguna manera daña la situación en la que se encontraban, las mínimas confianzas que se habían construido para llegar a este intercambio. Y me imagino que también genera un problema para las conversaciones que venían posteriormente, ¿no? Porque esto tiene una serie de etapas, se comprometieron a la entrega de rehenes o cadáveres de rehenes en una determinada fase de tiempo, pero luego venía ya una siguiente etapa para seguir conversando y tratar de proyectar el alto al fuego, que es lo que se busca finalmente. Claro, finalmente son 2 etapas más las que deberían cumplirse si es que finalmente sigue adelante el acuerdo, la fase 2 y la fase 3, y claro, la fase 2 que tenía que negociarse, de hecho, también se incluía, al menos en el papel, en el primer borrador, que Israel, las tropas israelíes salieran totalmente del enclave palestino y también entregar a los otros rehenes que todavía quedan entonces cautivos en Gaza. Esa era parte de la idea de estas negociaciones que debían seguir adelante en este momento, pero ya se encuentra entonces en un punto bastante precario el acuerdo, con acusaciones mutuas de haber roto entonces en distintos puntos parte de lo que se ha establecido entonces en este tratado. Por eso mismo hay que ver si es que finalmente esta situación, ¿no es cierto?, con la entrega de los rehenes y de los cuerpos de estos rehenes, finalmente puede poner en riesgo o no las negociaciones que deben llevarse a cabo para la segunda fase eventualmente. Así que eso es parte de lo que estaremos atentos respecto a ese tema. Pero ahora pasaremos a hablar sobre otra guerra, la guerra en Ucrania, porque el G7 está discutiendo ya en un borrador de esta declaración que entrega, ¿no es cierto?, en cada aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumplen de hecho ya 3 años, el lunes 24 de febrero, y lo que están diciendo distintas fuentes a distintos medios, por ejemplo es el caso a CNN que se está informando, que Estados Unidos no estaría de acuerdo en tratar o calificar como agresor a Rusia en medio de esta declaración que se está armando, lo cual por supuesto ahí genera nuevos roces, ¿no es cierto?, con los aliados europeos de Estados Unidos respecto a lo que tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Y hubo un momento también en que Trump está mostrando entonces cada vez más su acercamiento hacia Putin, incluso culpando o trasladando la culpa de este conflicto a Ucrania por no ceder territorio a Rusia, siendo que recordemos que quien empezó esta invasión fue Rusia en febrero de 2022. Entonces, por lo mismo, ahora ya se encuentra esta discrepancia, ¿no es cierto?, en lo que es este borrador de la declaración que busca hacer en conjunto el grupo de los 7, que busca lanzarse entonces este lunes.
y que en todas sus versiones siempre ha calificado a Rusia como el agresor en el marco de este conflicto. Es un cambio del relato en el fondo que se hace sobre esta guerra y es sorprendentemente una forma de asumir también y hacer propio por parte de Estados Unidos, desde el gobierno, en este caso de Donald Trump, de hacer propio el relato que ha tratado de instalar Rusia, ¿no? Claro. Este es un discurso propio del Kremlin, digamos, y es bien sorprendente eso por la rapidez en la que se han venido desencadenando estos hechos y cómo, guiño tras guiño, Donald Trump intenta de alguna manera acercar posiciones con Vladimir Putin. Eso es muy, muy evidente. Claro, se ve que el gobierno de Estados Unidos está entonces adoptando ahí parte de la retórica, ¿no es cierto?, del Kremlin frente a este conflicto. También el mismo hecho que esta semana, por ejemplo, delegaciones estadounidenses y rusas se hayan reunido, ¿no es cierto?, en negociaciones en Riad, pero sin incluir a la parte ucraniana, que es parte también de lo que se ha cuestionado bastante, o también lo que está diciendo Zelensky, entonces llamando la atención respecto a eso, de que se los está en el fondo apartando de estas negociaciones que Estados Unidos y Rusia están desarrollando. También se sabe de que se busca generar ahí un encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump, que de hecho ahí el propio Kremlin decían de que esto estaba sobre la mesa, que no se sabe con exactitud cuándo va a ser este encuentro, pero que se está planteando y que se busca realizar también para seguir con estas negociaciones y llegar a un acuerdo de paz en medio de este conflicto. Pero ahí por supuesto que está complicado lo que sucede también con los aliados europeos y que con este cambio de política o diplomacia estadounidense frente a Ucrania que se está cambiando, está dando un giro en 180 grados en lo que tiene que ver con lo que fue hace décadas la política de Estados Unidos respecto a Ucrania. Y deja a Europa además en una situación bien, bien incómoda. ¿Con qué seguimos, Laura? Vamos a cerrar con Madeleine McCann, porque sabemos que ya ha vuelto a surgir, ¿no es cierto?, este caso. Muchas novedades esta semana a propósito de este Muchas novedades con respecto a esta joven polaca, Julia Vandel, que decía, ¿no es cierto?, que era aparentemente Madeleine McCann, ella decía que podía ser, y que ahora ha sido acusada con 4 cargos de acoso por la justicia británica. Recordemos que ella fue detenida en Bristol el día miércoles y ahora entonces ella ha sido acusada con estos 4 cargos de acoso contra la familia entonces de Madeleine McCann, con hechos que se trasladan ya hace varios años, ¿no es cierto?, que se han desarrollado ya en los últimos 10 años, pero por ejemplo, uno de los últimos documentos judiciales afirma que Julia Vandel supuestamente envió mensajes de voz y que se apareció en la casa familiar entre el 3 de enero de 2024 y el 15 de mayo de 2025. Recordemos que esta niña Madeleine McCann desapareció a los 3 años en Portugal en 2007 y que es uno de los casos más connotados o más conocidos respecto a la desaparición de menores en el mundo, que nunca se supo finalmente el paradero de esta menor y que ahora en el último tiempo apareció entonces esta joven polaca diciendo que ella podía ser finalmente, aunque ahí hubo pruebas de ADN que dijeron lo contrario, a pesar de que ella después más adelante sacó, se puede decir, otra prueba más que supuestamente le daba cierta concordancia con el padre en este caso. Pero no se ha hecho nunca el examen de ADN con los padres, entiendo, ¿no? Porque ellos no han querido tampoco. Exacto, esta prueba que presenta esta mujer polaca hace un testeo de ADN en base a restos que habrían estado en el lugar donde alojó Madeleine McCann al momento de su desaparición. Claro, podría ser mucho más exacto si es que finalmente, por ejemplo, los padres aceptaran hacer una prueba de ADN con ella directamente, por es decir, con sangre, ¿no es cierto? Pero en este caso, claro, ha sido en base a restos que también pueden haber sido manipulados o cualquier problema puede haberse presentado, además que esto sucedió en 2007 teniendo en cuenta aquello. Entonces, por lo mismo ahora sucede esta situación en la cual ella es detenida por acoso, 4 cargos finalmente enfrenta, así que vamos a ver también lo que sucede porque también se espera de que ella declare ante la justicia británica ya en las próximas horas. Bien, Laura Soto con las noticias internacionales, actualizamos más adelante otras informaciones. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Laura. Chau.